Gracias, Señor, porque eres nuestro alfarero. Gracias por tu obra divina perfecta. Gracias por lo que has preparado para hacer en nosotros en esta mañana. Y queremos ponernos una vez más en tus manos, Señor, para que todo esto que ofrecemos para ti, nuestro canto, nuestra ofrenda, nuestra alabanza, nuestras oraciones, la historia de los niños y también el estudio de tu palabra, todo pueda honrar y glorificar tu santo nombre. En Jesús lo pedimos. Amén. Pastor Damasio, gracias por la invitación y gracias a la Iglesia Brasilera de Dallas por la tolerancia esta mañana. Soy handicap, tengo la dificultad de que no he aprendido todavía portugués, pero como ustedes van a ver en la pantalla, me apoyé en algunos amigos para que algunas frases importantes estén en portugués y también en inglés. Si alguien aquí habla mejor inglés que portugués o mejor inglés que español, para que por lo menos el mensaje de la palabra de Dios se atesore en nuestros corazones. El pastor cree que envió saludos para ustedes, pasó muy lindo cuando estuvo aquí. También el pastor Montoya, nuestro nuevo secretario, y el tesorero, el pastor Randy Terry. ¿Cuántos envían saludos para allá? No les voy a dar vuestros saludos. No vi que se haya puesto todavía la camiseta brasilera, pero la tiene allí. Me asustó el pastor porque me dice, pastor, ¿quiere que le compremos también una camiseta brasilera? Y dije, no, está bien, no se preocupen. Tenemos mucha amistad con el pastor de Moraes y él me hace bromas porque dice que yo desde pequeño siempre quise ser brasilero, pero no se cumplió mi sueño. Hermanos, gracias a Dios por vuestra iglesia aquí. Gracias a Dios por el ministerio del pastor Damasio y su esposa y la familia. Al final, pastor, déjenme anticiparles, mi llamado, mi apelación va a ser en la oración final. No les voy a pedir que pasen al frente ni que lo manifiesten. En la oración final vamos a postrarnos de rodillas para orar, después de un himno especial que se ha preparado. Y voy a invitar al pastor y a su familia que vengan con nosotros. Vamos a orar por ellos, pero en la oración yo voy a hacer una pausa, ¿de acuerdo? Porque quiero que tú ores con Dios, personalmente, en ese ratito. Y después de un instante yo voy a terminar la oración. Ese va a ser el llamado, así que prepárate, ¿de acuerdo? Me da mucho gusto también estar con mi esposa, Mónica. Para quienes no saben, hace como 3 años que estamos más separados que juntos. Y no es por culpa mía. Resulta que mi hija nos dio triplets, trillizas, hace 3 años atrás. Y luego, hace 1 año atrás, mi hijo nos dio triples también, trillizos. 2 sets de triples. Así que todo ratito libre que tenemos, pues me la roban, especialmente en los fines de semana. Tenemos un turno abierto a las 2 de la mañana. Si usted nos quiere ayudar para cambiar pañales, yo lo anoto, para que nos ayude. Yo como abuelo creo que cambié más pañales que con mis hijos. Pero los amarillitos, los marrones yo no puedo porque mi nariz no me lo permite. Hermanos, este es nuestro tema. Agradezco a la Comisión de Música y a quienes ejecutaron la música por las preciosas alabanzas a tono con nuestro mensaje de esta mañana, en las manos del alfarero. Un pasaje muy conocido del libro del profeta Jeremías. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia allí en el capítulo 18 de Jeremías. Jeremías capítulo 18. Y vamos a leer juntos desde el versículo 1 al 6 nuevamente. Capítulo 18, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate
y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, dice la palabra de Dios, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué mejor título que los que están en la palabra de Dios? Una escena en la casa del alfarero, una ilustración espiritual muy poderosa. Yo quiero desafiarte a que tú estudies en tu casa este pasaje, porque tú vas a sacar muchas conclusiones y aplicaciones preciosas para tu vida personal. Esta mañana no tendremos tiempo, nos vamos a concentrar, en 3 lecciones y 3 bendiciones. ¿Cuántas lecciones? 3. ¿Cuántas bendiciones? 3. Hay un examen al final del sermón. Si no te acuerdas de las 6, no puedes volver a casa. No se preocupen. Pero son fáciles y están aquí. Tú las vas a recordar inmediatamente. A beneficio de muchos jóvenes que nunca han visto un alfarero trabajando, porque hoy la alfarería es un trabajo decorativo. Se hacen unos platos, unas vasijas, unas tazas para decorar. Pero en la época de Jeremías, el alfarero era como Walmart. Se rompía algo en la casa, ve a la casa del alfarero. Se rompía con lo que comían, ve a la casa del alfarero. Se rompía la vasija donde cocinaban o el cántaro donde traían el agua, ve a casa del alfarero. Así que el alfarero era una persona muy conocida. Aquí hay un par de fotos de unos instrumentos de los alfareros en la época de Jeremías. Había un plato de madera o de piedra en la parte inferior donde se colocaba un palo o un hierro y otro plato en la parte superior, y el alfarero con sus pies o con sus manos movía la rueda e iba moldeando lo que estaba haciendo. Aquí vemos a este señor con sus pies moviendo la rueda y la vasija allí casi entre sus piernas. Eran muy precarios. Muchos años después aparecieron los tornos o las ruedas de alfarería a pedal, como las máquinas de coser de antes, que las mujeres cosían. ¿Nadie se acuerda de eso? Ay, yo creía que era el único viejito aquí. ¿Se acuerdan las máquinas? Los jóvenes no saben de qué estamos hablando. Y luego, sí, después aparecieron los motores con sus poleas y ya las ruedas actualmente se mueven por electricidad. Pero así era como hacían en la época de Jeremías. Es interesante que veamos un instante la primera lección. Jeremías era un profeta. ¿Cuál era la labor y responsabilidad de un profeta? Básicamente 4. Por supuesto, era el mensajero de Dios. Dios le daba un mensaje, lo transmitía al pueblo. Además, el profeta era un instructor, un maestro. Él enseñaba a los niños, a los jóvenes y a los ancianos acerca de la palabra de Dios y las instrucciones de Dios. Además, actuaba como consejero. Si alguien tenía un consejo, una necesidad, un conflicto, iban con el profeta para que les aconsejara qué debían hacer. Déjenme hacer un paréntesis. ¿Puedo hacer un paréntesis? De paso, si no me entienden, levanten la mano y lo traducimos al portugués. Un paréntesis. Mucha gente ha criticado a Elena G. de White
por sus consejos. Y empezamos a decir, esto no fue inspirado, aquello sí, esto no. Y yo les digo lo siguiente, si Dios escogió a Elena G. de White como profeta, y ella me da un consejo, yo prefiero el consejo de ella que el consejo de cualquier otro que no fue escogido por Dios. Así de sencillo. Haya sido inspirado o no, consejo. El profeta era un consejero. Además, cuarto lugar, también actuaban como jueces. Cuando había un conflicto serio, el profeta decidía quién tenía razón y quién no. Quién tenía que pagarle a quién tenía que devolverle a quién, actuaba como juez. Pero aquí en este relato, Jeremías no actúa ni como mensajero de Dios, ni como maestro, ni como consejero, ni como juez. Aquí Jeremías va a aprender lo que Dios le quiere mostrar. Primera lección. Quiera Dios que tú y yo, cada día, nos despertemos diciendo, Señor, estoy listo a aprender lo que tú me quieras enseñar. A veces nosotros nos ponemos un poco arrogantes y orgullosos. No, yo ya sé, yo ya estudié, yo tengo toda mi vida en la iglesia, yo crecí en la iglesia, yo ya sé. Pero no importa cuánto sepamos, Dios quiere enseñarnos cosas nuevas cada día. Pero yo tengo que estar listo y dispuesto a aprender. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué puedo aprender de ti? ¿Vamos bien? ¿Crees que es una buena lección para aprender? No importa qué seamos o qué hayamos alcanzado, de Dios siempre se puede aprender. Toda la vida y toda la eternidad aprendiendo de Dios. Levantémonos cada día y digámosle, Señor, estoy listo a aprender lo que tú quieres enseñarme hoy. La segunda lección es sencilla. En el relato es claro que ¿quién es el alfarero? ¿Quién es el alfarero en el relato de Jeremías? Dios. ¿Quién es el barro? Nosotros. No dice el relato claramente qué representa la casa del alfarero. Pero aquí hay una lección interesante. Yo quiero que tú y yo entendamos que la casa del alfarero es esta. ¿Amén? La iglesia de Dios es la casa del alfarero. En tu hogar, cuando te reúnes en el culto familiar, esa es la casa del alfarero también. Ahí en ese momento sagrado, en el culto de la familia, y en este momento sagrado en que nos reunimos para encontrarnos con Dios, es donde Dios quiere hacer un trabajo en tu vida y en mi vida. ¿Podemos interpretar eso así? Hay algo interesante. ¿Cómo se hace el barro? ¿Cómo se hace el barro? Se utiliza tierra, elemento seco, y se mezcla ¿con qué? Con agua. Tampoco está simbolizado en el relato qué representa el agua. Pero ¿quién es el agua viva? Cristo Jesús. No hay manera de que tú y yo podamos ser moldeados sin el agua viva que es Cristo Jesús. Tengo que exponerme al agua de vida que es Cristo Jesús. No hay otra forma en que Dios pueda hacer en tu vida y en mi vida lo que quiere hacer si Cristo no penetra y se mezcla en nuestra experiencia. Y yo permito que esa experiencia sea realidad. Dos lecciones entonces. Disposición a aprender lo que Dios me quiere enseñar y compromiso a que esta casa y mi casa sea la casa del alfarero, la casa de Dios. Dios tenga oportunidad para trabajar en nosotros allí. Pero entonces vienen las tres bendiciones en secuencia y una está más linda que la otra. Nos gusta llegar a la iglesia a animarnos, ¿no es así? A recibir fortaleza, fe, esperanza para luchar. Pues Dios nos la provee en este relato. Vas a salir de aquí contento, contentísimo, con aliento, con fortaleza, con gozo, porque hay esperanza poderosa en este relato precioso de la palabra de Dios. Vamos un instante nuevamente
al versículo 4. Dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. En el relato, ¿dónde se encuentra el barro en ese incidente? ¿Dónde está el barro? El barro está en las manos del alfarero. Gran bendición, preciosa promesa. Tú y yo estamos en las manos del alfarero. ¡Ay, qué lindo! ¿Saben que a veces nos preocupamos por tener más dinero? ¿O no quieren tener más dinero? Es bueno tener dinero, si no lo amamos, dice la Biblia. A veces nos preocupamos por una promoción en el trabajo. No es malo. A veces nos preocupamos porque nuestra esposa sea mejor esposa. O porque nuestro esposo sea mejor esposo. Y a veces escuchamos, ay, si mi esposa fuera más buena. Ay, si mi esposo cambiara su carácter. Ay, si el jefe me diera una promoción. Y a veces, inclusive cuando padecemos alguna crisis, sufrimos demasiado por enfermedad, por algún accidente o alguna catástrofe. Y entonces muchos de nosotros decimos, me resulta tan difícil ser feliz. Mi mamá, cuando murió mi papá, ella se metió en la cabeza que ella ya no iba a ser feliz. Ya no podía ser feliz. ¿Cómo iba a ser feliz en el concepto de la felicidad si ya no tenía su compañero? Y algunos de nosotros cuando nos falta algo o cuando no tenemos algo como lo queremos, nos bloqueamos para la felicidad. El mensaje de Jeremías nos dice que la felicidad está en las manos del alfarero. Mientras tú y yo nos aseguremos que estamos en las manos del alfarero, todo tiene solución. ¿Amén? Fuera de las manos del alfarero es que la cosa se pone muy difícil. Pero en las manos del alfarero todo encuentra solución. Esas fueron las manos que fueron clavadas en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida. Dice Habacuc que salen rayos radiantes de esas manos poderosas. Esas son las manos que nos abrazan y que nos recogen como ovejas en el regazo de Jesús. Esas son las manos que nos levantan de los abismos y de las crisis y de las dificultades. Pero yo tengo que estar en sus manos. Buenas noticias, tú y yo estamos en las manos del alfarero. Alégrate, siéntete feliz. No permitas que nada ni nadie te aparte de las manos del alfarero divino, porque ahí, por la gracia de Dios, hay grandes bendiciones absolutas para la gloria de Dios. Ahí es donde está la felicidad, no la excepción de problemas. Los problemas van a estar, pero en las manos del alfarero los problemas tienen solución. Los problemas van a continuar, pero en las manos del alfarero los podemos soportar. Los problemas van a seguir y se van a agravar, pero en las manos del alfarero vamos a ver a Jesús en gloria y majestad para abrazarle y vivir eternamente. Ahí es donde tú y yo tenemos que estar, en las manos preciosas del alfarero. La experiencia paciente de estar en sus manos. Segunda bendición. Vamos a leer un instante ahora el versículo 3. Dice el versículo 3, descendí a casa del alfarero y que él estaba allí trabajando sobre la rueda. ¿Qué estaba haciendo el alfarero cuando llega a Jeremías? Estaba trabajando. Buenas noticias. El alfarero todavía está trabajando. Amén. El tiempo de gracia no se cerró. El alfarero está trabajando. Mientras el alfarero esté trabajando, tú y yo tenemos esperanza. Tú y yo tenemos oportunidad. Mientras el alfarero permanezca comprometido en la rueda para moldear tu vida y mi vida, todo es más fácil. Saben que a veces nosotros nos olvidamos de este concepto. A veces venimos a la iglesia pensando que el alfarero ya terminó la obra y que aquí ustedes y yo somos vasos perfectos. ¿Te ha pasado? En casa a veces somos un poquito quisquillosos y hasta crueles con la esposa y el esposo. Nos exigimos mucho porque pareciera que el alfarero ya terminó la obra. Esposos, ¿cuántos esposos hay aquí? Maridos.
Muy bien. Cuando tú llegues a casa y tu esposa esté un poco irritada porque tú no arreglaste el garage y no le cambiaste el aceite al auto y no hiciste algún pago o no corregiste a los niños, tú la miras así con ternura y le dices, tesoro, el alfarero todavía está trabajando. No te pongas así, todavía la obra no está terminada, aquí estoy yo. Soy un vaso de Dios, pero no terminó la obra, el alfarero está trabajando todavía. ¿Les gustó a los esposos eso? Contéstenle así y van a ver cómo la esposa se va a quebrar o le va a tirar algo por la cabeza. Pero ahora las esposas, cuando los esposos vengan así un poco duros porque usted gastó de más en el mall, o no cocinó bien, o la comida no estaba a la hora que usted pensaba, o los chicos no están en la cama cuando usted quería ver el partido de fútbol tranquilo, y usted está como león rugiente, usted, esposa, dígale a su esposo, tesoro, no te alteres, el alfarero todavía está trabajando, hay tiempo, ten paciencia. Y ustedes se ríen. ¿Es verdad esto o no es verdad? ¿Por qué nos tratamos como si mi esposa fuera la esposa con la obra ya terminada? Como que mi esposo fuera ya el hombre perfecto y no admitimos error. En la iglesia de Dios, a veces somos un poco toscos unos con otros. No cumpliste, ¿por qué llegaste tarde? No sirves para nada, eres un irresponsable. Y nos relacionamos como si fuéramos obras perfectas de Dios. Pero somos imperfectos. ¿O no? ¿Hay alguien aquí ya perfecto? ¿Carros de fuego afuera para llevarlos al cielo? No. Pero gracias a Dios, el alfarero está trabajando. Gracias a Dios hay tiempo de gracia, tiempo de oportunidad, tiempo de paciencia. Me gusta mucho la pintura impresionista. Renoir, Monet y algunos de estos pintores. Renoir, pintor muy famoso, se venden todavía algunas de sus pinturas de Nueva York, se vendió una como a 78 millones de dólares. No le compren eso al pastor Damasio para el mes del pastor, cómprenle otra cosa. Renoir, además de ser un muy buen pintor, era un buen maestro. Tenía un estudio de pintura y enseñaba. Uno de sus mejores alumnos fue Claude Monet, otro famoso pintor. Monet, en la biografía de Renoir, cuenta que Renoir tenía artritis en las manos, artritis reumatoidea, y le dolía mucho. Y a veces llegaba, Monet cuenta, al estudio y escuchaba que Renoir, mientras pintaba y hacía esos trazos, se quejaba, decía, ay, 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 ay. Y entonces Monet le decía, maestro, descanse, ya no pinte, le duele mucho. Y Renoir le contestó algo que a mí me encantó. Renoir le dijo, el dolor se pasa, pero la belleza permanece. Qué lindo. La belleza de lo que él estaba pintando iba a permanecer, y sí que permaneció, y bastante valiosa. Y el dolor en un día, en unas horas, iba a pasar, no iba a dejar de pintar porque había dolor. ¿Qué enseñanza para nosotros? No te olvides que el dolor, las crisis, los problemas, finalmente van a terminar, van a pasar. Pero la belleza de la obra que Dios está haciendo, moldeándote a ti, moldeándome a mí, dice la Biblia que permanecerá para siempre. Y eso nos da un gozo especial. Escuché hace muchos años atrás de un turista visitando una catedral de Florencia, donde acostumbraban tener varias piezas de esculturas en mármol preciosas. Y entonces le llamó la atención que encontró varios pedazos de mármol en los estudios de escultura que estaban desechados en los costados. Y entonces el guía turístico les explicaba que el mármol tiene una particularidad muy interesante. El mármol se lo puede ver blanco y precioso por fuera, pero de repente cuando uno empieza a tallar, a esculpir,
a trabajar, se encuentran unas aristas, unas vetas negras, y el mármol se parte o se desgrana y ya no sirve. Entonces lo tienen que dejar a un costado y empezar otra vez. Tu vida y mi vida son como la del mármol. De repente de afuera nos vemos bien. Otros no tan bien, pero bueno, nos vemos. Y adentro, en nuestro corazón, a veces hay algunas cosas que hacen que nuestra vida o nuestra experiencia se parta. Pero hay buenas noticias. El alfarero está trabajando. Dios no nos desecha y nos pone a un lado. Dios trabaja con nosotros para hacernos de nuevo. ¿Es una bendición o no es una bendición? Primera bendición, estamos en las manos del alfarero. Segunda bendición, el alfarero está trabajando. Y la tercera se pone preciosa. Vamos de nuevo ahora a ver juntos el versículo 4, 5 y 6 en el final del relato. Tercera bendición. Dice la palabra de Dios: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué lindo, aquí viene la tercera bendición. Hay esperanza de una vasija nueva. Amén. Hay opción, no se termina todo. Hay esperanza de una vasija nueva. Tal vez cuando tú estás leyendo este relato, piensas así: pastor, venía bien. Dios es el alfarero, yo soy el barro, Jesús es el agua, la casa es la iglesia, mi hogar, los paralelismos. Estamos en sus manos, el alfarero está trabajando, pero aquí no. Porque el barro se arruinó en las manos del alfarero. Y nada se puede arruinar en las manos de Dios. Y aquí está nuestro interrogante. ¿Se puede arruinar algo en las manos de Dios? Y tú puedes decir, no. ¿Por qué? Porque estás pensando en Dios. Pero ¿y si pensamos en el barro? ¿Dónde se arruinó Lucifer? ¿Dónde estaba Lucifer cuando se arruinó, cuando se echó a perder? En las manos de Dios. ¿Y dónde estaban Adán y Eva cuando se echaron a perder? ¿Y dónde estaba Pedro o Judas? ¿Saben cuál es el problema que nos ha vendido Satanás? Que Dios no puede transformarte. Que no pierdas tiempo. Porque nos hace concentrarnos en Dios y no concentrarnos en nosotros. El problema no es el alfarero, el problema es el barro. El problema somos tú y yo. El barro se arruina en las manos del alfarero no porque el alfarero hizo algo mal, no porque el alfarero no sirve. Se arruina porque es barro, débil, imperfecto. Y en el caso de la naturaleza humana, rebelde. Sin embargo, hay esperanza. Estaba escuchando aquí a un pastor en un programa de radio de Dallas hace algunos años atrás, hablando de Jeremías. Y entonces él dijo así: el barro se arruinó en las manos del alfarero y él lo tiró, lo hizo al lado, juntó tierra, hizo barro y hizo un vaso nuevo. ¿No dice eso Jeremías? De hecho, no tienes que estudiar hebreo, pero la palabra hebrea que Jeremías usa dice que ese barro se arruinó por completo, se corrompió, se hizo inservible, pero no dice que lo tiró. Ese mismo barro, inservible, corrompido, arruinado, el alfarero lo hizo de nuevo. Se le arruinó en sus manos y usó eso mismo para hacerlo de nuevo. Amén. No te dejes llevar por los engaños del enemigo o aún de los demás, que tú no tienes solución. Esposos, esposas, cuidado, tú y yo no vas a cambiar. Lo nuestro no tiene solución. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Hay algo imposible para Dios?
¿No hay un versículo, decíamos en la escuela sabática, que dice todo lo puedo en Cristo? ¿O no? No bajemos nuestra fe y confianza en el Señor. No te desanimes si te has arruinado o te has corrompido o has sido débil o has caído. Hay esperanza de una vasija nueva. Dios puede hacerlo, tiene el poder para hacerlo, Dios quiere hacerlo. En la medida que nosotros permanezcamos en sus manos y le permitamos que siga trabajando, Dios va a hacer vasos nuevos. Gloria a Dios por eso. Qué precioso. Saben, a veces vivimos vidas tristes y nosotros nos hacemos la vida más difícil a nosotros mismos y a veces a los demás, pensando que las cosas no van a cambiar, que vamos a seguir así. A veces escuchamos en nuestros hogares o en la iglesia, bueno, yo soy así. De paso, otro día les cuento un poquito de las discusiones en nuestros primeros años de matrimonio con mi esposa. ¿Les gustan los chismes? Ella está aquí. Pero cuando nos casamos, el primer año fue muy difícil. Ella dice que el segundo también, pero yo digo que el segundo ya fue mejor. Y entonces, un argumento que yo usaba, atentas esposas, yo le decía, flaca, pero vos te enamoraste de mí así. ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Han escuchado ese argumento, damas? ¿O caballeros? Te enamoraste de mí así, ¿por qué tengo que cambiar? Y entonces ella me decía, vos me querés decir que porque me enamoré así, vos no vas a cambiar. Y entonces ahí dije, sí, no tiene que cambiar, ¿o no? ¿Podemos mejorar o no? Claro, pero en las manos del alfarero. No es mi esposa quien me cambia, no es el esposo quien me cambia, es el alfarero divino el quien nos cambia. Y entonces aquí viene la tercera lección, para que no nos olvidemos. Él sabe que es mejor. Al final del versículo 4 dice que el alfarero hizo ese barro, una vasija nueva, conforme a él le pareció mejor hacerla. ¿Quién es el que sabe? ¿El barro o el alfarero? El alfarero. Él sabe qué es lo mejor, cómo es mejor. No le estés diciendo a Dios lo que Él tiene que cambiar en tu vida. Dile, Señor, aquí estoy, cambia lo que tengas que cambiar. No le estés poniendo trabas al Señor. Señor, esto yo no puedo cambiar, tú sabes. Yo te amo, yo quiero, pero esto no puedo. No le digas eso, Él sabe. Tampoco estés evaluando a los demás. Ay, Señor, si cambiaras a mi esposa, qué feliz sería nuestro hogar. No le tienes que decir a Él lo que Él tiene que hacer. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Pon tu testimonio y a tu esposa en las manos de Dios. Nosotros somos muy buenos para evaluar lo que los otros tienen que cambiar, lo que los otros pueden mejorar. Y a veces le estamos diciendo y de hecho estamos orando al Señor, Señor, ayuda a esta persona que cambie esto, ayuda. Él sabe eso. Digámosle, Señor, te pongo a esta persona en tus manos. Te pongo a este hijo, a esta esposa, a este hermano, a esta hermana, a este pastor, a este anciano, a este líder. Te lo pongo en tus manos. Te pongo a mi jefe en tus manos. A mi compañero o compañera de trabajo, de estudio. Señor, ahí está en tus manos. Tú sabes qué hacer. No necesitamos estar dándole instrucciones a Dios de lo que Él tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Él sabe. ¿Tú crees eso o no? ¿Crees que Él sabe? Sí, Él sabe. Él sabe lo que es mejor. Entonces, hermanos, nuestro desafío esta mañana es pedirle al Señor, Señor, haznos vasos nuevos. Haznos vasos nuevos. Yo estoy estudiando Jeremías 18 desde el año 1975, 45 años atrás, cuando era joven. Les cuento por qué y voy a terminar con esta ilustración. Yo era director asociado de Sociedad de Jóvenes y teníamos una directora, Blanca Cutuli, muy exigente. ¿Está aquí el director de jóvenes de la iglesia? ¿O no? No está aquí la directora, ahí está. Era muy exigente Blanca. Nosotros veníamos y le decíamos, ay Blanca, tenemos este programa que trajimos de la universidad. No me vengan con nada preparado. Ay, pero este programa que vimos en aquella iglesia, no me vengan con nada preparado. Lo vamos a hacer de cero. Como dicen aquí, from scratch. ¿Pero cómo? Con esto, decía ella, con la Biblia. Y entonces nos ponía a estudiar la Biblia. Y un viernes una compañera en el equipo trajo Jeremías 18. Y dijimos, vamos a hacer un programa de Sociedad de Jóvenes, Jeremías 18. Y Blanca dice, yo conozco un alfarero que trabaja con mi hermano, que trabaja cuero. A una hora, vamos a visitarlo un domingo y aprender.
Así que ahí así trabajábamos, aprender y hacíamos nosotros todo nuestro programa. Dale, exígele a los jóvenes. Nada masticadito y ya hecho, from scratch. Y entonces fuimos a ver al alfarero y ella había hecho arreglos para que cuando lleguemos golpeáramos y como en nuestros países el alfarero de adentro dijera adelante. ¿Se acuerdan de nuestros países que uno golpea las manos, grita y la gente de afuera, de adentro dice adelante? Aquí no hagas eso. Aquí hay como 3 candados y alarma. Pero allá, adelante. Y pasamos y el alfarero estaba trabajando. Así que le hicimos un montón de preguntas, anotamos, sacamos algunas aplicaciones, preparando el programa. Un compañero de mi equipo, Cacho, era muy impaciente. Yo soy impaciente, pero este me ganaba. Y entonces me golpea, me dice, che, ¿y este hasta qué hora va a estar amasando? Ya me tiene aburrido. Le digo, pero no seas irrespetuoso, que el hombre nos está atendiendo, está explicando, está contestando todo, tranquilízate. No, pero ya me cansé. Shh. Pero no se aguantó. Y le dice, señor, ¿y hasta qué hora va a estar amasando eso? Y el alfarero apagó la rueda y yo dije, le va a tirar con el barro por la cabeza. Me dijo, vengan. Y entonces entreabrió una puerta, no la abrió completa, la mitad, y nos dice, miren, y había ahí una estantería, desde el techo hasta el piso, de pared a pared con las cosas que él hacía, preciosas. Unas vasijas, vasos, platos, unas cosas bellísimas ya terminadas, esmaltadas, bellas. Cacho le dice, ¿nos va a regalar una? No, tienen que pagar. Ahora entren, dijo. Entonces terminó de abrir la puerta y nos hizo pasar. Y miren, y entonces aquí en esta contrapared había otra vitrina, otra estantería igual, con las mismas cosas, pero estas estaban quebradas, dobladas, medias así como parecían borrachas, arruinadas. Y entonces nos dice, estas que están aquí, las lindas, las amasé más que el barro que tenía en la mesa. Y estas también las amasé la misma cantidad de tiempo. Pero algo se me pasó. Con la yema del dedo al amasar una piedrecita, un pedazo de pasto, algo. Y cuando van al horno, se arruinan. Cuando dijo van al horno y se arruinan, ¡pum! Se nos abrió la mente. Dijo, con esto terminamos la sociedad de jóvenes. Porque ahí entendimos. En el tiempo de prueba final, cual nunca fue, lo que no se preparó bien, se arruina. Vamos a seguir cuestionando a Dios por lo que hace y cómo lo hace. Vamos a seguir quejándonos por lo que nos pasa o no nos pasa, por lo que queremos tener o no queremos tener, por lo que nos gustaría o no nos gustaría. O vamos a decir, Señor, tengo que estar en tus manos, sigue trabajando, no pares, aquí estoy, lo que tengas que hacer, haz. Y entonces guardar y vivir siempre con la esperanza de que Él va a hacer lo que Él sabe, cuando Él sabe, cómo Él sabe, en forma perfecta. ¿Eso es lo que quiero o no? Esa es nuestra decisión, por la gracia de Dios. Señor, haznos un vaso nuevo. ¿Saben? No tenemos mucho tiempo que perder. Y hay lecciones y bendiciones preciosas en la palabra de Dios. Aférrate a eso. No te desanimes. Persevera, pero apoyado en el consejo de Dios. Jeremías fue allí para aprender algo que nos está transmitiendo que tú y yo necesitamos aprender. Y eso que tenemos que aprender es que nada ni nadie nos aparte de las manos del alfarero. Y si no nos hemos puesto en las manos del alfarero, tendremos que hacer lo que sea para asegurarnos que estamos en sus manos. Rogar que el tiempo de gracia se extienda lo necesario para que Él termine la obra que empezó. Y agradecer a Dios porque cada día es un día donde Él está trabajando. Señor, gracias a Dios por este día en que tú vas a trabajar. Sigue haciendo tu obra.
Pule lo que tengas que pulir. Moldea lo que tengas que moldear. Quita lo que tengas que quitar. Hazme de nuevo. Y entonces en ese proceso precioso, Dios nos va a hacer brillar. Elena G. de White dice que vamos a dar testimonio a los seres no caídos de las bellezas y perfecciones de la obra que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Dios va a abrir la puerta y decir, mira, aquí están los redimidos. Aquí están. Esta es la obra que yo he hecho. Gracias a Dios. Perfecta, terminada, lista. No por lo que tú y yo somos, por lo que Él es. Así que ese será nuestro desafío en la oración final. Vamos a tener un canto en unos momentos, un canto especial. Luego del canto especial final, vamos a ir de rodillas al Señor. Y ahí voy a invitar al pastor Damasio y a su familia que se acerque conmigo aquí. Y en un momento de la oración, luego de agradecer a Dios y orar por la familia pastoral, yo voy a hacer una pausa. Y tú le vas a decir al Señor lo que sientes. Porque tú sabes si estás bloqueando el trabajo del alfarero, si te pones en las manos de Él y te sales de las manos de Él, si perdiste la confianza en que Él te puede hacer de nuevo, te puede cambiar, te puede mejorar, te puede transformar, tú dile eso a Dios. Y después de un instante yo terminaré con esa oración. ¿De acuerdo? Gracias.